Contextos. Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos nuevamente en el programa En Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes, ofrecerles temas para que los puedan considerar y nos puedan enviar sus opiniones. Muy buenas noches, Mariqueta Morelo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Acá presentes. Un saludarte, Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Un saludarte, y Ricardo del Muro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Le enviamos también saludos al maestro Gilberto Zavala, que no está con nosotros, pero que esperemos que pronto se reincorpore. Pues las cosas en el país siguen, la curva del COVID sigue en aumento. Hoy se anuncia que tenemos 32.014 personas fallecidas, desafortunadamente, 270.000 contagios. Ya somos, o ya superamos en decesos, desafortunadamente, a España, a China y a Rusia, desafortunadamente. En Chiapas tenemos 32 defunciones y se reconocen 4.312 contagios, aunque por supuesto dicen que hay cifras mucho mayores. Pues a todos y cada uno de los familiares que han perdido a un ser querido y a todas las personas que están enfermas, les mandamos un abrazo, la condolencia a quien ha perdido a un familiar, y les decimos a todos y cada uno de ustedes que pues esta pandemia que sufre el mundo, ojalá pase pronto y que deje el menor de los daños posibles. Y a los que están frente de esto, los médicos y las enfermeras, les mandamos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que están enfrentando esta pandemia en los hospitales y clínicas. Pues hay muchos temas el día de hoy. Yo voy a poner en la mesa algunos, pero ustedes pueden desde luego sugerir los que gusten, compañeros. Yo tengo aquí 3 temas que me parecen fundamentales que valdría la pena que trataran. Por supuesto, el tema de la extradición de Emilio Lozoya, que vendría en la próxima semana a México. Por supuesto, creo yo, están retrasando un poco la extradición, ya que pase la visita del presidente, y si las cosas salen mal en Estados Unidos, seguramente Lozoya será la tabla de salvación, porque ya han dicho que empezará a decir, y porque tienen videos grabados de cuando la gente del PRI y del PAN recibió dinero para aprobar la reforma energética. El segundo tema que me parece interesante, importante, y por supuesto tenemos que abordarlo, es la visita del presidente a los Estados Unidos con las diversas aristas. Aunque ya lo hemos tratado en este programa, es importante que se siga hablando de él, es importante que es un suceso que vale la pena analizarlo más a fondo. Y un tercer tema que, como siempre acostumbramos, un tema local, es el tema del atentado que sufre el presidente municipal de Chenaló el día de ayer, en donde fallece, desafortunadamente asesinado, su chofer. El presidente municipal sale ileso, pero su chofer fallece. Ya lo decíamos hace algunos días, Juan Carlos, el tema de la violencia en San Juan Chamula y esa zona que se está convirtiendo en una tierra muy, muy peligrosa. Pues no sé, Juan Carlos, si gustas empezar cualquiera de esos 3 temas o alguno de los que tú consideres. No, bueno, el primero pues sería lo que comentabas, ¿no? ¿Cuál sería el primero, perdón? Decíamos que uno de los temas es el de Lozoya, el de Emilio bueno, Lozoya. sí, perdón. Mira, yo creo que el caso de Lozoya, como está polarizado el país, hay 2 visiones. Entonces, para algunos es la premonición de que viene, obviamente está negociando el perdón en su caso, en calidad de testigo protegido, para soltar la sopa, Salvador García Soto, que es un columnista informado, habló de videos que van a ser convertidos en videoescándalos, pero yo creo que este gobierno lo que hace con ese tipo de acciones es utilizar estos medios para calambrar gente. Definitivamente no creo que, como muchos sueñan, muchos simpatizantes del presidente que votaron por él, que van por Peña Nieto, no tengo la menor duda de que no le van a hacer absolutamente nada. Es evidente que hubo un pacto ahí y que el presidente para eso sí tiene palabra, pero evidentemente van a calambrar a mucha gente y a lo mejor salen por ahí algunos peces medianos a relucir. Se va a tomar un tiempo, probablemente, como el caso de García Luna, que ya tiene 8 meses que dio inicio y todavía no hay avances en el tema. Pero bueno, es otra vez información privilegiada, ¿no? Eso sería muy bien. La visita del presidente yo creo que va a ser bien manejada. El programa es una visita al mausoleo de Abraham Lincoln. Si quieres, Juan Carlos, ahorita vamos con ese tema. Okay. Vamos a dar una vuelta al tema de Lozoya, ¿te parece? Va, pues.
Ricardo del Muro, ya está planteado lo que dice Juan Carlos, pues que es un manejo del Estado para, digamos, amedrentar a los enemigos. Sin embargo, hay dos cosas que yo quisiera señalar aquí. Uno es que tanto el director jurídico de Pemex en ese momento como el subsecretario de Economía que estaba y que firmaron los acuerdos, siguen estando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, son parte de su gabinete, es decir, no se escapa el propio gabinete del presidente de los escándalos o de los ahora nuevos videoescándalos en su edición 2020. ¿Cómo la ves, Ricardo del Muro? ¿Cómo ves esto de Lozoya? ¿Una cortina de humo o realmente es una lucha real? No, yo creo que sí viene de hecho, el caso Odebrecht, en el caso de México, estuvo durante mucho tiempo apagado. Mientras que nos enterábamos que en Brasil, en Perú incluso, que generó el suicidio de Alan García, y que en otras partes, incluso en la misma España, el caso sonó fuerte y hubo acciones contra funcionarios de alto nivel. En México, misteriosamente, durante prácticamente 2 sexenios estuvo callado y no se avanzó ni un centímetro. Entonces, tiene las dos aristas. Por supuesto que al fin, actividad política, todo tiene una función política. No sería en este sentido el gobierno actual diferente a los anteriores. Ha habido casos en que los, maleantes del pasado son exhibidos en los momentos oportunos. Recordemos en el caso de Peña Nieto, cuando capturaron a Tomás Yarrington en Italia, cosas por el estilo. Pero yo creo que sí es interesante lo que vaya a decir Lozoya, y sobre todo porque se va a permitir conocer bien cómo era el andamiaje de la corrupción en Pemex, que no solamente se limita a Peña Nieto, ¿no? También está Videgaray, hay otros funcionarios de alto nivel, y por supuesto yo creo que también va a incidir en la culpabilidad del sindicato. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Aurelio? Al planteamiento de Juan Carlos dice que en realidad es una cortina de humo y un manejo político. Ricardo del Muro sí tiene esperanzas de que esto llegue hasta el fondo. El pueblo votó en gran parte por el tema de la corrupción, es decir, por la lucha contra la corrupción, pero parece que ahora el pueblo lo que quiere es, como la lucha libre, quiere sangre, o sea, quiere ver peces gordos realmente arriba. ¿Cómo ves, Mariqueta? ¿Este tema va a dar para eso o será, como dice Juan Carlos, una cortina de humo? Pues es cuestión de esperarnos unos meses, ¿verdad? Para ver los resultados reales, pero yo creo que si quiere hacer una realidad su campaña contra la corrupción, tendrá que ser un juicio serio, ¿verdad? Toda una investigación a fondo, y no limitarse a un teatro de traerlo, tenerlo un rato en la cárcel y luego soltarlo, ¿verdad? Como se ha dado en muchos sexenios, ¿no? Cada sexenio ha tenido sus chivos expiatorios, ¿no? En este caso, tanto a Rosario Robles como a Lozoya les tocó, pues, la mala suerte de que les toca un régimen que no es del mismo partido en el que ellos hicieron y lo que les permitía ser más benévolos, ¿no? Lozoya, de conocer muchísimos secretos. Aparte del tema político, yo pensaría en el tema personal. ¿Qué pensará Lozoya en estos momentos? Yo solo voy a pagar los platos rotos, ¿por qué no también otros? ¿Qué tanto estará dispuesto a declarar en un momento dado, ¿no? Porque yo creo que también ellos se han de sentir molestos porque a mí, ¿verdad? ¿Por qué me toca ser a mí el único culpable, ¿no? Okay. Y ahí está doña Rosario Robles, que ahorita ya nos hemos olvidado de ella, pero que ahí al margen de la estafa maestra, pues sí, yo creo que ahí sí hubo cuestiones personales, ¿no? Involucradas. Sí, bueno, Juan Carlos, ¿quieres dar una segunda vuelta en este tema? ¿Una segunda opinión? ¿Ahondar un poco más? Juan Carlos, se quedó. Creo que hay problemas de su internet, tal vez.
Ricardo del Muro, ¿alguna opinión respecto a lo que han expresado los compañeros sobre ese tema o nos vamos al siguiente tema? Pues yo también creo que vamos al siguiente tema, no creo que... Okay, ¿qué te parece el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos? Ya está, prácticamente inicia, ha sido ya muy cuestionada, sabemos que ha dividido al país, algunos dicen que es un error, otros que bueno, pues qué bueno que asista, y se espera prácticamente que sea una utilización de Trump, ¿no? Yo quiero poner en contexto, si me permites, aquí Ricardo del Muro. Estados Unidos tiene casi 350,000 votantes. De los 350,000 votantes, el 15% son hispanos, y de ese 15%, el 70% son mexicanos, o de origen mexicano, es decir, estarían siendo aproximadamente entre 15 y 18 millones de votantes mexicanos, y por lo tanto sí impacta, es decir, sí tiene una fuerza calculada por parte de Trump. ¿Cómo ves esta visita y los efectos en el proceso electoral? Bueno, yo creo que los efectos en el proceso electoral tal vez funcionen con cierto sector de los mexicanos. Cometemos a veces el error de pensar que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos son demócratas, que yo no lo creo. Hay muchos mexicanos que son republicanos de entrada. Pero lo que es cierto es de que el viaje del presidente López Obrador a Estados Unidos, más allá de críticas y aplausos, la realidad es que es una necesidad, hay que tomarlo así, tenía que ir porque finalmente, en este momento en que estamos atravesando la pandemia, nuestra única salvación inmediata es reactivar la economía y sobre todo la economía con las empresas norteamericanas, tanto en lo que se refiere a nuestras importaciones, tanto en lo que se refiere al mercado externo, como la activación de las plantas están en territorio nacional. Y en ese sentido, creo que ese es el punto fundamental. Se necesita, más allá que estemos a favor o en contra de López Obrador, necesitamos que se reactive la economía. Y si nuestra iniciativa privada ha sido golpeada y está en crisis por la pandemia del coronavirus y no existen lazos fuertes con otros países, pues la única alternativa va a ser el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos principalmente y también con Canadá. El cuestionamiento que se le hace, Mariqueta, es ¿por qué justamente en este momento? Y creo que esta crítica se fortalece con la ausencia de Justin Trudeau, de primer ministro de Canadá, ¿no? Es decir, por supuesto que debe haber una relación México-Estados Unidos y fortalecida, y que además se justifica por la necesidad de las inversiones, pero la crítica es ¿por qué en este momento electoral, no? Sí. ¿Cómo ves, Mariqueta? Desafortunadamente coincide con la culminación de todo el proceso, ¿no? De la firma del Tratado de Libre Comercio con las elecciones, ¿no? Y entonces, en lo particular, sí me hubiera gustado la presencia de Justin Trudeau, porque hubiera sido como completo el panorama, pues revisar entre los tres, todo lo señalado en el tratado, ver todavía asperezas que arreglar, pero desafortunadamente no fue así. Desde el principio se le cuestionó a López Obrador, sobre todo un grupo que decía cómo un gobierno de izquierda está tan interesado en la firma del Tratado de Libre Comercio, que ahora cambió de nombre, y se esperaba una actitud rijosa por parte de López Obrador. Creo que es de celebrarse que la actitud de él no fue en ese sentido, tal vez hasta fue mucho más amable que de algunos presidentes priistas, ¿no? Sí, porque creo que él consideraba que era como la tablita de salvación este tratado, y pues sí, estamos de vecinos y es muy necesario. Lo que sí, 2 días antes de esta visita, Trump visitó la frontera donde se está construyendo el muro, que ya en algunos estados va bastante avanzado, sí. Y dijo que ha servido hasta para parar el coronavirus, el muro. Es su obra consentida, así como para López Obrador es el Tren Maya, ¿verdad? El aeropuerto y Dos Bocas, ¿verdad? Pero para Trump será un gran triunfo, tal vez personal para su ego, la construcción del
El muro, del sí. muro. Sin duda la visita se da en esas condiciones, ¿no? Sí, y coincide además que está por salir un libro de una sobrina de Trump, sí. ¿verdad? Que la familia de Trump quiere bloquear que no salga a la luz porque ya unas partes del libro han sido publicadas, ¿verdad? Y se llama Mi Narcisista o algo así. Tiene que ver el nombre con el narcisismo de... Su egolatría y narcisismo de Trump. Sí, del egolatría. Sí. Digo, se han escrito varios libros por colaboradores de Trump, pero ahora viene desde el corazón de la propia familia, ¿no? Sí, que ahí sí pega más duro, ¿no? Hay una cuestión más bien como incluso de morbo, por las cuestiones más bien personales, ¿no? Sí, y por otra parte, me dio mucho gusto, aunque solo fue una, ¿verdad? De una empresaria, bueno, que en realidad ella más que nada es como conocida como asesora financiera, como promotora de proyectos, que es Patricia Armendáriz, una chiapaneca, ¿verdad? Que participa semanalmente en Shark Tank con otros empresarios y promueve los nuevos talentos empresariales, ¿no? Entonces, de como 8 empresarios, es la única mujer. Podía haber estado también María Asunción Aramburu Zavala, ¿verdad? Y otras empresarias mexicanas de peso que ya las hay, pero por lo menos hubo una y es chiapaneca, ¿no? Sí, para poner en contexto con la gente que nos está escuchando, hay que decir que, bueno, pues es un grupo reducido de empresarios que van a Estados Unidos, entre ellos nada más, como dice Keta, una mujer, pero sí van, me parece, Slim, pues, varios empresarios que representan, digamos, la diversidad de la producción en México, aunque es un grupo reducido. No hay una agenda temática para la reunión. Hay una agenda solamente de actividades, los protocolos de las actividades, que bueno, pues eso es elemental. Hay una cena y posteriormente habrá una declaración y se acabó, ¿no? Es decir, como que es muy objetiva, muy concreta la visita, y los usos, pues yo creo que ni la propia delegación de México sabe cuál va a ser el uso que le va a dar el propio Trump a esta visita. En fin, vamos a esperar y de eso dependerá que es el desarrollo de otros temas como el que acabamos de mencionar, el de Lozoya. Dependiendo cómo le vaya al presidente en Estados Unidos, pues liberarán aquí rápidamente el tema de Lozoya como un tema también de atracción mediática, ¿no? Puede ser. Exacto. Ligados en esta situación. Muy bien, ¿les parece que pasemos al siguiente tema? Es un tema local. Hemos hablado ya del gran problema que está viviendo Chiapas respecto a la reacción que han tenido en algunos lugares contra las fumigaciones, en varios municipios, Venustiano Carranza, Totolapa, algo en Arriaga y San Juan Chamula, pero esta vez algo que ocurrió, muy lamentablemente, un atentado al presidente municipal de Chenaló el lunes en la noche, y resultado de ese atentado murió su chofer. Esto es parte de circunstancias que están ocurriendo en el caso de Chiapas. ¿Cómo ves, Ricardo de Muro? Tú conoces bien el tema y me gustaría tu opinión. Pues es un tema semejante, es un caso semejante al de San Juan Chamula, no tiene nada que ver con el coronavirus, es un viejo conflicto de límites con el municipio contiguo, y tengo entendido que el presidente de Chenaló estuvo junto con otro presidente municipal reunido con el secretario de gobierno, en donde se trataron de limar asperezas. Creo que el problema es una brecha que está pasando en medio de los dos municipios. El otro creo que es Aldama, no estoy muy seguro. Pero no quisiera adelantar vísperas, pero el caso suena más a un conflicto de tipo político. Y también, pues, tiene que esclarecerse totalmente y sobre todo llegar a un acuerdo, porque de otra manera será otro foco rojo que puede ensuciar las elecciones del próximo año, definitivamente. Y es un ambiente que no se ha podido superar en la región, ¿no, Mariqueta? ¿Cómo ves? O sea, Chenaló, San Juan Chamula, toda esa región constantemente ha tenido muchos conflictos, es decir... Bueno, pues en Chenaló se localiza Actial, ¿no? Sí. Que fue una barbarie lo que sucedió en Actial, que creo que quienes nos tocó estar en ese momento en Chiapas cuando sucede lo de Actial,
una cuestión de que nos indignó terriblemente, ¿verdad? Fue un hecho bárbaro eso, ¿no? Y aparte, en esta zona de Chenaló están los bancos de arena, ¿no? Que son una situación de conflicto, ¿verdad? ¿De quién le tocan esos bancos de arena para las constructoras? Hay pleitos muy severos en torno a ello, y la cuestión de los desplazados. Hay un problema muy grande de desplazados de Actial, que a los pobres los traen de acá para acá, de acá para allá, sin definirles su situación, sin regresarlos a su municipio. Y entonces, Chenaló es un poco de conflicto. Recientemente tuvimos el problema de Rosa Pérez, también en Chenaló. Entonces, es una situación que debe ser atendida, si no el próximo año, en el proceso electoral, va a ser un foco rojo, Chenaló. Rojo. Juan Carlos, yo pensé que te habían quitado la computadora que era de la Secretaría de Economía y bueno, no está, bueno, ya no estoy ahí, bueno, entonces, no, se fue la luz, ya le dio por irse la luz a cada rato con esta empresa. ¿Cómo ves el tema de lo del atentado? Desafortunadamente, la muerte del chofer, digo, es muy lamentable, afortunadamente el presidente municipal no falleció. Sí, lo traigo. Me parece muy sintomático y muy preocupante que ese mismo día se haya reunido en la Secretaría de Gobierno, donde se supone que dialogaron para poner remedio a esa situación, y que unas horas después haya sucedido este atentado donde por nada perdía la vida el alcalde y se hubiera vuelto un problema mayor. A mí me parece que es una herencia de hace años, de una falta absoluta del Estado de Derecho en toda esa zona, donde ya se hizo costumbre que impone su ley grupos de poder y acostumbrados a repartirse el presupuesto, como los ha utilizado tanto la clase política. Pues a mí se me hace que es para votar, por supuesto, se me hace que es una especie de desquite, donde dicen, bueno, ustedes manden, nosotros les damos sus votos, pero aquí mandamos nosotros, ¿no? Y me parece muy preocupante. Lo dan ustedes, ¿no? Me parece muy preocupante de cara al proceso electoral que viene el año próximo, porque no son buenas señales. Digamos que ahí sí que hay un semáforo rojo para el gobierno del Estado el próximo año, que si no se atiende a tiempo, y si se atiende como se está atendiendo, pues parece que no va a funcionar. En medio de la pandemia y en medio de todas estas circunstancias, el conflicto en esa región permanece, Ricardo del Muro. Sí, pero es el famoso Distrito Electoral 5, tengo entendido, es uno de los más importantes a nivel electoral, la zona de los Altos, la zona indígena. Hablábamos del caso de Chamula, que es simbólico para el triunfo de cualquier partido. En un momento determinado recordábamos la frase atribuida a Manuel Velasco de que quien gana Chamula gana Chiapas, y el hecho de que prácticamente todos los candidatos y presidentes municipales hacen la presencia en Chamula para disfrazarse de sutiles y recibir el bastón de mando. Esto nos da una idea simbólica de la importancia que tienen estos municipios. Y en el caso de Chenaló, pues efectivamente es muy triste y es sintomático. Efectivamente, las matanzas y los enfrentamientos que se dan que reflejan también la miseria, o sea, son una especie de feudos, a diferencia de lo que podríamos llamar, por ejemplo, los jeques árabes en el desierto llenos de petróleo y de riqueza en forma ostentosa. Aquí tenemos caciques en medio de la miseria, que se matan por el control, por ejemplo, de un banco de arena, por el control de un manantial, por el control de un recurso, por el control de un comercio. Y esa es la triste realidad de Chiapas y es la triste realidad de Chenaló, el cacicazgo y el enfrentamiento entre miserables para repartirse la miseria. Muy bien. Por muy duro que suene. Un tema muy duro, muy difícil, ojalá que se resuelva rápido, ¿no? Vamos a un tema más, si les parece. Se acaba de anunciar que la empresa de León Bartlett tendrá una sanción por haber cometido fraude, así lo señalan, fraude en la venta de respiradores
a la delegación del IMSS en Hidalgo. ¿Cómo ves cómo ves este tema tan complicado, tan espinoso? Algunos están hablando de que no es suficiente con una sanción administrativa, sino que requiere una investigación más profunda, si realmente se requiere, se va a ir a fondo del tema de la corrupción en ese lugar. Sí, el presidente descalificó un poco esta investigación porque dijo que había estado a cargo de una asociación civil que se encarga del tema de la corrupción, pero Mexicanos creo que por lo menos... ¿Mande? La Organización de Mexicanos contra la Corrupción. De Mexicanos contra la Corrupción. Entonces, de entrada hubo una como descalificación. Dijo, no es una investigación seria, ¿no? Pero por lo menos sí creo que se logró algo. Aquí sí las redes sociales, ¿verdad? La sociedad civil ha estado muy pendiente de estos temas. Entonces, creo que el presidente va a tener muchos aliados para su campaña contra la corrupción, porque si él por lo pronto no quisiera entrarle con ganas, pues hay muchas asociaciones ya. Aquí simplemente en Chiapas está un grupo de jóvenes de Liga Lab que son parte del Observatorio Ciudadano a nivel nacional, es el capítulo Tuxtla, y parte de su trabajo es precisamente este combate a la corrupción. Tienen una escuela de incidencia y creo que las nuevas generaciones van a estar más pendientes de estos temas, ¿no? ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Es otra cortina de humo, dirías tú, como el caso de Lozoya, o realmente sí es serio? No, me parece que el presidente da sus coletazos cuando se entera de que obviamente a sus espaldas están haciendo cosas que él reprobó desde el principio de su gobierno en una carta donde fue muy preciso y muy claro. Aquí le siguieron ese ejemplo de una manera exagerada en el caso de Chiapas, de que no hay privilegios, ¿verdad? Que yo no comparto, por cierto, pero a lo que voy es que sí el presidente seguramente se molestó, pidió información al respecto, pero lo que cabe resaltar acá es la importancia de que haya una sociedad civil activa, que haya libertad de expresión y que no se tomen las denuncias a la ligera. Es decir, yo creo que también necesitaba la función pública, después de estar inmersa en un escándalo que les arma Loret de Mola en un reporte documental, donde bien o mal habido, como haya sido, vamos a suponer que bien, pues no les queda bien hablar de repartir la riqueza o de que ser rico sea sinónimo de ser apátridas en este país cuando ellos mismos se dan una buena vida, digamos. Me refiero a esta pareja que desde ahí pues se legitima con estas acciones. Mencionémoslo para que la gente que nos escucha, ¿no? Irma Heréndira, estás hablando de Irma Heréndira y John Ackerman. Sí, exacto. Yo creo que van a ir, el presidente se va a ir enojando más cuando vayan saliendo más casos y se va a dar cuenta que resolver el problema de la corrupción, que lo tenemos muy arraigado, pues no se iba a resolver con su voluntarismo. Es evidente que no todos siguen su ejemplo. Yo tengo múltiples testimonios de empresarios, amigos que dicen esto no ha cambiado, esto empeoró. Y bueno, eso si lo cuentas, pues no tiene sustento suficiente, pero ya lo iremos viendo al paso del tiempo. La corrupción no se ha acabado. No me parece otra cosa, nada más con esto cierro. Es muy selectiva la aplicación de la justicia. Utilizan la justicia y aplican la máxima juarista de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos justicia seca. Ricardo del Muro, ¿es un acto como para legitimar a la propia Secretaría de la Función Pública o de verdad es el inicio de un saneamiento de las prácticas de corrupción al interior del gobierno? Bueno, está la promesa de que va a haber, de que hay castigo a los hechos de corrupción, y por supuesto aquí lo triste es de que la denuncia en el caso de los respiradores que los estaba vendiendo el hijo de Bartlett a sobreprecio y que los adquirieron en el Seguro Social en medio de la pandemia, pues fue una acción que se tuvo que descubrir por medio de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X González, por ejemplo, y definitivamente pues el gobierno está obligado a actuar al respecto. Eso es una realidad. El hecho es de que muchos hechos de corrupción del actual gobierno
o de funcionarios del actual gobierno también están saliendo a través de las redes sociales, y esto está obligando a la administración o a López Obrador a actuar en consecuencia. Yo creo que incluso el caso de la pareja de Ackerman y su esposa, pues no creo que sean elementos así muy que se vean con mucha tranquilidad dentro del gabinete, puesto que ya se están convirtiendo en personajes un tanto molestos para el funcionamiento y la imagen de la administración de López Obrador. No es la excepción, aclaremos, o sea, este tipo de cosas siempre ha sucedido. Y por supuesto, lo que yo he escuchado ahora que están por traer a Lozoya es de que lo que quiere López Obrador es exhibir el tamaño de la corrupción, que es por moches de millones de dólares. Escandaloso verdaderamente, y creo que eso se va a utilizar y se va a ventilar fuerte, porque es una parte para legitimar a su gobierno, definitivamente. Muy bien, vamos con un tema internacional. Fíjense que muchos, quería agregar algo. Sí. Antes de que pasemos al tema internacional, me dio mucho gusto que hoy 2 farmacéuticas fueron sancionadas por subirle los precios a los productos que son muy necesarios para el COVID. Eso me parece perfecto, ¿verdad? Porque no se debe de lucrar con la salud de las personas, ¿no? Ha habido mucho abuso. Te voy a pedir, Juan Carlos, si nos haces el favor, que mande saludos a la gente que está con nosotros. Mientras para que en lo que te conectas con ellos, mientras vamos a poner sobre la mesa el otro tema. Cientos de científicos muy destacados de todos los países le mandaron una carta a la Organización Mundial de la Salud. Y le dicen que ponga mucha atención porque hay indicios muy serios respecto a que el COVID se transmite en el ambiente, y por lo tanto se debe de instaurar de manera formal y prácticamente imponer el uso del cubrebocas en todo el mundo. ¿Qué opinan ustedes? Aquí destacan 2 temas: la aparición de los científicos unidos y la resistencia, sobre todo de los políticos, a usar el cubrebocas. Juan Carlos. Bueno, tenemos poco tiempo. Mandamos un saludo a Mar Sol, que siempre nos acompaña, a Araceli Hernández, a Jaime de Alba y a Lisette Escudero. Gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, nos quedaría un minuto a cada uno. ¿Cómo veo el problema? Pues complicado para el presidente. Y yo lo que veo es que estos videos, por ejemplo, los van a usar el próximo año, ¿no? Ya se volvieron parte de la guerra que va a haber electoral, y es la máxima preocupación que tiene ahora el presidente. Lo que veo es que si se prolonga la pandemia, se va a complicar la crisis económica mucho más, y esto no le conviene al presidente. No está fuera de los cálculos. López-Gatell, con esto cierro, dijo ayer que no nos comparáramos con otros países. Por supuesto que va a haber comparaciones. No en el número de muertes no es tan importante como el número de muertes por cada 1,000 habitantes. Ese es el dato relevante, y al final de cuentas pues le van a decir, va a resultar pues un análisis muy riguroso de un mal manejo informativo, de imágenes, de mensajes erróneos por parte de López-Gatell, que es el maromero número 1, pues que ya no sabe cómo explicar. Todos los plazos que prometió y ofreció, pues ya no existe, ya se rebasaron por mucho, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tal, Morelo? Para ir cerrando, decía el presidente que la forma en la que íbamos a tratar el coronavirus en México iba a ser un ejemplo, pero como vemos los datos es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Cómo ves? Pues ahí está nuestro premio Nobel de Química, ¿verdad? Mario Molina, ¿no? Que forma parte de este grupo de científicos, que dio toda una cátedra sobre la transmisión del coronavirus, que no es solo, por ejemplo, si estás muy cerca, ¿no? Y alguien te tose enfrente, ¿no? Sino que esas partículas también quedan como, él les da un nombre, ¿verdad? Quedan como en el aire y que pueden seguir transmitiendo el COVID, ¿verdad? Eso pues es bastante alarmante, y por ello la necesidad del cubrebocas, y yo creo que también de otras
medidas, ¿no? Por ejemplo, simplemente también a nivel, en Estados Unidos, Joe Biden dijo que si él ganaba la presidencia, él regresaría con la OMS para tener un liderazgo mundial en el tema de salud, porque precisamente hoy Estados Unidos deja de ser parte de la Organización Mundial de la Salud. Así es. Ricardo del Muro, saliendo ya, terminando el programa, ¿cómo ves el tema de los científicos participando y diciéndole a la OMS que está errada en sus estrategias? No, pues definitivamente creo que el caso del cubrebocas es fundamental. Qué bueno, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, que ya es obligatorio. Lo triste es de que se tienen que tomar medidas de castigo, desde la amonestación hasta las multas, para que buena parte de la población no actúe en forma irresponsable. Muy bien, pues estamos terminando el programa. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches Mariqueta, muy buenas noches Juan Carlos, muy buenas noches Ricardo del Muro, y muy buenas noches a todos los que nos siguieron de manera en vivo, y también les mandamos un saludo a los que nos van a ver después. Estos son programas que se graban y quedan en el Facebook, ustedes lo saben. Por supuesto, a todos les mandamos un saludo y les decimos que les agradecemos mucho por acompañarnos, pero también les pedimos de favor que se cuiden. Hay que cuidarse, hay que cuidar a los seres queridos. Este COVID va a pasar y esperemos que no haga tantos estragos en la humanidad. Hay que cuidarse. Muy buenas noches a todos. Vamos a ver cómo le va al presidente mañana. Vamos a ver. Bueno, ya que estamos aquí, antes de salir, me habló el maestro Zavala, y sí, su familia tiene COVID, ¿verdad? Todos se contagiaron. Un saludo al maestro Zavala y hay que sí, entonces yo le dije que si tenía algún problema. Contextos.